Puedes comenzar, David. Ok. Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Hoy les vengo a hablar sobre un artículo científico llamado Does Video Gaming Have Impacts on the Brain? Evidence from a Systematic Review. En esencia es un artículo científico que hace un análisis de la literatura de diferentes otros artículos científicos que se hicieron y en base a eso nos quiere llegar a ciertas conclusiones. Aquí lo vamos a ver más adelante, más a profundidad. Aquí está la tabla de contenidos. Por si acaso, la tabla de contenidos fluye según los temas que yo voy tocando y no necesariamente por las diapositivas. Porque yo utilizo varias diapositivas para, por ejemplo, tocar un mismo tema o cosas por el estilo. Luego, primero que nada, ¿qué es una revisión sistemática? Una revisión sistemática es en esencia una revisión de literatura. Lo que ellos hicieron fue analizar un montonazo de papers, varios papers que, por ejemplo, encontraron en Google Scholar en base a ciertos keywords, hicieron análisis de bases de datos y luego de eso filtraron para encontrar los que les gustaban a ellos y en base a eso hicieron un análisis, por ejemplo, análisis de calidad, análisis de cuáles fueron los resultados, cuáles muestras utilizaron y todo, para poder decir, digamos, estos papers tuvieron buena calidad, estos no, y poder llegar a conclusiones importantes. Algo a recalcar es que ellos hacen una diferencia entre un análisis meta, se podría decir en español, a una revisión sistemática, porque ese tipo de análisis que ellos hicieron fue bastante heterogéneo. No fue, ellos dicen que para hacer un análisis meta uno tiene que que sea todo bastante homogéneo. En este caso se referían a los géneros del paper. Digo, los géneros de los videojuegos, analizaban los papers. Luego, aquí podemos ver los autores. Está Danielson, Brilliant T, que bueno, como se pueden ver, todos son asiáticos. Él es el único que no es japonés, un dato curioso. Y él tiene 3 papers publicados. Él es un estudiante de bachillerato, o más bien, ya se graduó con bachillerato. Si no me equivoco, este fue el paper que él utilizó para bachillerato. Creo que fue el segundo paper que él publicó, más o menos. Luego está Rui Noichi. Esta persona tiene un doctorado y tiene 128 papers publicados. O sea, tiene bastantes papers. Fue uno de los que ayudó a Dennison a hacer este paper. Y por otro lado tenemos a Ryota Kawashima. Él es tan famoso que incluso tiene una página de Wikipedia y todo. Él aparece en los Brain Training Video Games, que por ejemplo están creo que era la Nintendo DS y la Nintendo Switch. Es una eminencia completamente en ese tema. Él trabaja en el mismo lugar que Ryu Noichi trabaja y se encargan bueno, es muy promotor de la parte de que los videojuegos ayudan a la salud y a mejorar las capacidades del cerebro y un montón de cosas. Y también hacen análisis respecto al cáncer. Un dato curioso. Luego, ellos analizaron un total de 140 artículos científicos. Ya se pueden imaginar lo complicado que debe haber sido analizar 140 artículos científicos para ver cuáles de ellos funcionaban y cuáles no, según las métricas que ellos tenían. Eso no fue tarea sencilla. Las palabras claves que ellos utilizaron bueno, ahí las pueden ver, video game, son bastantes. Una que quiero recalcar es la de MRI. En este paper se quisieron hacer énfasis principalmente a artículos científicos que hacían uso de la técnica de imagen MRI para poder hacer análisis del cerebro y en base a eso sacar, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, cosas relacionadas con la neuroplasticidad y varias cosas. Hubo un artículo repetido entre estos 140, un dato curioso. Así que empezamos con 139 artículos científicos. ¿Cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir esos artículos científicos para ser considerados para este paper? Tenían que utilizar la técnica MRI. No pueden, por ejemplo, utilizar otra de las millones de técnicas que hay para poder hacer imágenes del cerebro. Más adelante vamos a ver un contraste en relación con otro paper que ellos hicieron. Los participantes todos debían estar sanos y no tener adicciones. Y debían ser estudios experimentales, no correlacionales. Tienen que ser estudios científicos, ¿verdad?
Con esto podemos hacer un contraste con otro paper llamado Neural Basis of Video Gaming a Systematic Review, que es por Palaus M. et al. Del 2017, que en este otro paper, con el que se hace el contraste, ellos no solamente utilizaron técnicas de MRI, utilizaron otro millón de técnicas. Los participantes de ese estudio también pudieron estar sanos o pudieron estar enfermos, tener adicciones o otro montón de cosas. Y ellos dejaban tanto estudios experimentales como estudios correlacionales. En el paper se le hace, tal vez no crítica, pero sí se le hace como un desapruebo a que ellos hicieran eso, más o menos. Ellos quisieron, según los autores del paper, el enfoque que ellos hicieron fue más, se puede decir que mejor tal vez, que podían dar resultados más significativos. Luego, aquí vamos con el concepto de neuroplasticidad. Me imagino que muchos saben qué es neuroplasticidad, pero igualmente se los voy a decir. Neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para moldearse, para aprender y para recuperarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene algo un accidente, no puede caminar, no puede hacer cosas así, pierde ciertas capacidades del cerebro? Ahí entra la neuroplasticidad para que el cerebro se pueda recuperar fácil. ¿Cuál es un ejemplo de personas que tienen mucha neuroplasticidad? Los niños pequeños. Los niños pequeños tienen un cerebro que tiene mucha neuroplasticidad, así que en caso de cualquier accidente se pueden recuperar fácil y también pueden aprender fácilmente nuevas cosas. Y bueno, la idea de hacer contraste a la neuroplasticidad es porque el análisis de MRI, según los autores del paper, es capaz de medir la neuroplasticidad o más o menos darnos una imagen del cerebro y ver cómo funciona la neuroplasticidad. Luego, en base a estos requisitos, se excluyeron un total de 121 artículos, el montón de artículos que fueron excluidos, y al final quedaron 18. Luego de los primeros requisitos. Luego de eso tenemos los requisitos secundarios, que excluyeron todavía más. Estos, bueno, para tomar algo. Estos requisitos secundarios era que los papers debían haber sido publicados luego del año 2000, haber sido publicados en inglés, tener una duración específica y de más de 4 semanas, y no haber estudiado juegos de cognición. ¿Por qué juegos de cognición? En el paper no especifican bien por qué es que ellos no ven los juegos de cognición, pero uno puede más o menos pensar que es porque los juegos de cognición están hechos para poder entrenar el cerebro y que por eso ellos decidieron excluirlos del paper. Y continuando, de esos requisitos secundarios hubieron 9 papers que no cumplieron requisitos para el análisis y al final los únicos papers que quedaron fueron 9, que los podemos ver aquí. Vamos a ver los autores, el año, la edad de los participantes, el género de videojuego y la duración. Aquí podemos ver tal vez algunos datos importantes, que el paper que es más viejo, por ejemplo, es del año 2009, y el más nuevo es del año 2018. Cabe recalcar que este estudio es del año 2019, ¿verdad? Así que más adelante pudieron haber aparecido otros papers que tuvieran características similares. Los participantes, si se fijan, los más jóvenes son de 12 a 15 años. No había un análisis, bueno, o no había un paper que hiciera un análisis de, por ejemplo, niños jugando videojuegos y cómo les mejoraban las capacidades del cerebro. Eso es algo que el paper recalca. Y también hay algunos que especifican, bueno, que es únicamente para adultos mayores, pues, o más o menos mayores, ¿verdad? Para no insultar a nadie. De 50 a 65 años, 55 a 75 años. Aquí podemos ver los géneros de videojuego. 4 de estos, si se fijan, fueron aventuras 3D, fue lo más popular. Hubo uno de puzzles, uno de estrategia, bueno, 2 de puzzles, mejor dicho, uno de juego rítmico y uno de FPS. Por si no sabían, FPS es First Person Shooter. Básicamente los juegos que son como disparar y cosas así, estilo Call of Duty, cosas así. Y si se fijan en la duración, el que menos dura es uno de 4 semanas. Y algunos que duran bastante. Por ejemplo, este dura 24 semanas, el de Roche, de 2013. Por ejemplo, aquí hay uno que dura 8 a 10 semanas. Y así.
Luego aquí podemos ver una tabla. Por si acaso, si quieren más información en el paper, hay tablas mucho más detalladas, que muestran mucho más información, pero no pueden ser incluidas porque hay mucha densidad de información en la presentación. Aquí podemos ver, un dato curioso es que en los juegos de aventura 3D, todos eran un Super Mario, un Super Mario 64. Dos eran del DS y los otros eran los originales. En el de FPS, aquí podemos Call of Duty, por ejemplo, para no recargar la tabla, pero ellos utilizaron un sinfín de FPS, de shooters. Utilizaron Battlefield, utilizaron un montón. Pero los autores de este paper decidieron que era más prominente era el Call of Duty. Luego de juego de puzzle, decidieron utilizar Tetris y Professor Layton de Pandora's Box. Y de juego de ritmo, Dance Revolution. Me imagino que muchos hemos conocido ese juego, o hemos jugado juegos similares. Y de estrategia utilizaron Space Fortress. Un dato curioso es que este juego no lo reconozco, por más de que yo siempre he sido bastante fan de juegos de estrategia. Luego, aquí podemos recalcar unos cuantos puntos que hicieron los autores de este paper. El primero es que las comparaciones entre estudios son complicadas. No todos los estudios fueron hechos con el mayor rigor, no todos publican, por ejemplo, toda la información, y tras de eso, los géneros de videojuegos son heterogéneos, son diferentes géneros. Cada uno utiliza técnicas distintas, así que tal vez este approach que los autores decidieron utilizar no era tan ideal, pero eso lo podemos ver más adelante. Otro dato importante, que ya se los mencioné, es que en el estudio no, no hay ningún estudio que estudie el efecto de los videojuegos en niños, como pueden ver acá. Lo más pequeños son de 12 a 15 años, que eso ya se cuenta como adolescentes. Luego, efectos benéficos, las conclusiones a las que llegaron este análisis de este paper. Hubieron cambios en la materia gris, hubieron cambios en la actividad del cerebro y hubieron cambios en la conectividad funcional. Otro dato importante es que estos cambios no son necesariamente todos iguales para cada género de videojuegos. Por ejemplo, un juego de danza tiene cambios distintos a los que habría un juego, por ejemplo, de Super Mario o otros juegos distintos. Según el género del videojuego o de qué trata el videojuego, los beneficios para el cerebro van a ser diferentes. Y es algo bastante interesante. Por si no sabían, aquí puse una imagen. La materia gris es esta parte que cubre el cerebro, la parte que tiene todas los folds, como se dice en inglés, las curvaturas. Luego, ¿qué áreas fueron afectadas por los videojuegos? Aquí podemos ver que aquí puse imágenes también, por si no sabían cuáles son estas partes. El hipocampo, que se encarga de la memoria y el reconocimiento de escenas. Aquí se puede ver, está acá. La corteza prefrontal dorsolateral, que se encarga de solución de problemas de memoria, que es esta que está acá, específicamente. Y el cerebelo, que también se encarga de solución de problemas de memoria, que se puede ver acá abajo del cerebro. Luego, una conclusión importante a la que llegaron el paper es que luego de 16 horas, 16 horas es la cantidad de horas que se ocupan para que el cerebro que se muestren cambios en la estructura y la función del cerebro. Y esto aplica para los 9 papers que entraron dentro del criterio que ellos tenían. Un dato bastante interesante. Tal vez luego podemos extrapolar y decir que si uno juega 16 horas de videojuegos, tal vez la capacidad de uno mejore o cosas así. Pero eso requeriría un estudio. Si se quisiera hacer científicamente, requeriría más estudio. Y casi todos los estudios utilizaron un criterio de poca o nula experiencia. Básicamente, todos los estudios decían, nosotros nos queremos centrar en las personas que casi no tienen experiencia con los videojuegos, no las personas que ya tienen experiencia en videojuegos, y tal vez las personas con menos experiencia sea más fácil que puedan tener beneficios a la hora de jugar videojuegos que las personas que tienen más experiencia, por ejemplo. Pero eso es un contraste que no podemos llegar a ver porque casi todos los estudios utilizaron de criterio que tuvieran poca o no experiencia. Luego, aquí podemos llegar a los puntos de mejora y las limitaciones. Varias de estas son mencionadas por el propio paper en este caso, y yo estoy de acuerdo con bastantes de estas. Una es que ellos utilizaron un criterio llamado el criterio de Delphi, que es un método para medir la calidad de los papers, más o menos.
Y la calidad no era tan ideal. No era mala, pero no era buena, se podría decir. La calidad, según el criterio del FIA, estaba entre 3 y 9, con un promedio, una media aritmética de 6,10 y una desviación estándar de 1,69. Podemos ver que, por ejemplo, habían varios, que entraban ya de 4 para abajo, o tal vez de 5 para abajo, se puede decir. Eh, una conclusión a la que ellos llegaron, y que también es un punto de mejora, o una limitante que ellos tenían, es que no es fácil hacer estudios ciegos sobre videojuegos. Pongámonos en esta situación. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer que la persona no sepa si ella está jugando videojuegos o no? ¿Cómo se podría hacer? Prácticamente imposible. O al menos costaría bastante. Así que no tenemos como por ejemplo con los estudios clínicos que hay un placebo que se le puede dar a la otra persona y a las personas, según sea un grupo de control, o sea el grupo experimental o lo que sea. En este caso cuesta mucho. Y eso hace que los resultados no puedan llegar a ser tan confiables como por ejemplo en un análisis ya médico fuerte. Otro dato importante es que la muestra es pequeña. La muestra de todos los papers es relativamente pequeña, más o menos son como unos 20 máximo, por ahí. Eso no lo mostré aquí, pero si quieren ver en el paper, está una lista de cada artículo con su muestra, y ahí van a ver que la muestra es relativamente pequeña. Y también, al menos dentro de los estudios que ellos analizaron, no hay estudios a largo plazo. No hay estudios, como por ejemplo el que un compañero mencionó hace unas clases, o más bien expuso hace unas clases, que era un estudio bastante a largo plazo sobre el efecto de los videojuegos en el cerebro. En este caso, al menos por algún criterio que ellos utilizaron, ese estudio no entró dentro de los estudios que ellos analizaron. Y los géneros de videojuegos utilizados eran heterogéneos, o sea, lo que yo les mencioné anteriormente, cada paper utilizaba videojuegos de un género distinto, algunos eran de plataformas, otros eran shooters y así, y eso hace que el análisis no sea tan ideal. Y tras de eso, no se hicieron pruebas cognitivas en los análisis, en los papers que ellos analizaron, lo cual deja que desear, porque sería bueno que tal vez hubieran puesto a las participantes a hacer pruebas cognitivas de qué tanto mejoró su cerebro y cosas por el estilo. Y bueno, aquí podemos llegar a las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos? Ellos llegaron a la conclusión de que sí hay efecto positivo a la hora de jugar videojuegos, lo cual es bastante grato, más para uno que, por ejemplo, yo soy bastante de jugar videojuegos y sí he notado mejoras en mi habilidad en ciertas cosas, fracción o cosas así, debido a ciertos videojuegos que juego. Se suponía cuando estaba... ¿Alguien intentó hablar? Continúa. Okay. Bueno, básicamente sí se puede ver efectos positivos en el cerebro debido a los videojuegos, al menos según el análisis. Igual hay muchos puntos de mejora, se podrían hacer más estudios. Tal vez sería mejor hacer no un estudio o un análisis bibliográfico, tal vez, sino tal vez un estudio fuerte. El problema también hay problemas de muestra, es difícil obtener a los participantes. Algo que también recalcan en el paper es que los participantes se pueden llegar a aburrir de jugar tanto el mismo género de videojuego durante tanto tiempo. Puede ser eso es un problema. Y bueno, muchas gracias. Aquí pueden ver la fuente, por si la quieren buscar, del paper. Igual está en la carpeta del que subió el profesor de la semana 7, es el del medio. Y listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por la presentación. Y vamos a ver, ahí pues, vos mencionaste pues, las limitaciones que hay con esta clase de experimentos. Y parte de lo que hemos hablado en el curso es que nosotros lo que queremos es evidencia fuerte, ¿verdad? Queremos bastantes replicaciones, bastantes sujetos de prueba y con eso llegar a evidencias fuertes. Sin embargo, esto pues tiene un contraste con la realidad que es, cuesta conseguir gente, los estudios son caros, las resonancias magnéticas son carísimas, no sé si alguna vez les ha tocado hacerse una en una rodilla, eso es carísimo, el del cerebro es mucho más caro, involucra tiempo, entonces imagínate de todas las complicaciones que hay por ahí. Ahora, a lo que viene el punto, es algo que hemos comentado en el curso, es,
información es mejor que no información. Yo era crítico de los promedios, sin embargo, yo prefiero ver un promedio a no ver nada. El promedio por lo menos alguito dice. Veamos el asunto con la evidencia que se muestra acá. Si bien no es pues la ideal, tenemos no un sujeto, sino 2, ni 3, ni 4, sino una cantidad razonable donde las resonancias magnéticas muestran un antes y un después en la zona en las zonas del cerebro que explicaste, en el hipocampo y demás. Con esa evidencia hay una muy buena intuición de que sí afectan, aunque los estudios no estén tan completos como uno quisiera, pero sí hay una buena evidencia que sí tienen el efecto que los autores comentan. Entonces, eso es también parte ¿verdad? De cómo está el status quo, ver la investigación actual que dice y, por ejemplo, yo viendo ese paper, idealmente uno se tiene que leer las referencias que ellos ponen y uno hacer un análisis crítico de ello, pero con ese paper yo intuiría que hay algo valioso en los videojuegos. O sea, es la conclusión que yo derivaría también. Y contame, de estrategia que jugás. De pequeño, por ejemplo, me encantaba jugar el StarCraft y el Age of Empires 2. Esos eran mis favoritos. En estos momentos soy más de jugar Civilization, Stellaris y por el estilo. El Civilization, jugué mucho el Civilization 5, ya estoy jugando más el Civilization 6. Aunque no me encante tanto como el 5. Pero... de hecho, bueno, yo también jugué StarCraft el 1, el 2 y demás. Hubo un estudio interesantísimo donde querían medir la dificultad de una tarea. Y resulta que se dieron cuenta que un factor que tenían que contemplar era si la persona jugaba videojuegos. Porque resulta que se dieron cuenta que las personas que jugaban videojuegos eran más resilientes. Entonces las seguían pulseando y pulseando y pulseando y pulseando con respecto a los que no. Y si uno lo piensa, eso es lo que uno hace. Uno cuando juega pasa, pierde y pierde y uno sigue reintentando. Entonces es algo ahí bastante interesante. Ahí tal vez por si algunos... cuando estén planteando tema de tesis, yo estoy haciendo un poquito de investigación en videojuegos. Yo ahorita tengo un tesiario que está haciendo un agente para jugar Terraria en inteligencia artificial, y también estoy metiéndome ahorita, la investigación que estoy haciendo a nivel de doctorado es en diseño de videojuegos. Entonces ahí luego podremos tener conversaciones. Te agradezco un montón, David. Okay, muchas gracias.